Hola, hola, hola. Hola, mil disculpas. Estoy teniendo unos problemas. Se me salió del Zoom. Por favor, ¿a quién tenemos como anfitrión que me devuelva? Ah, no estoy yo, pero a ver, ahí, ya. Esperan un ratito. ¿Por qué también la sala de seguridad? Pues para salir con el pase medio difícil ha de ser. Medio difícil ha de ser para salir con el pase. Por lo que no son muchos. Ya, ahora sí estamos bien, ya estamos transmitiendo por Facebook también. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos. Un poquito de fallas técnicas, mil disculpas. Qué gusto poder ver a muchas caritas conocidas aquí. Noemí, ¿cómo estás? Daniela, un gusto, mis estimados estudiantes, colegas también actuales. Qué gusto verlos de nuevo a los tiempos. Claro, eso es que... ¿Cómo estás, Vladimir? Muy buenas noches con todos, bienvenidos. Francisco, ¿te encuentras por ahí? Buenas noches. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, Valeria, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos, Francisco, te escuchamos muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, a todos, como les digo en su momento, gracias por asistir. Aquí tenemos profesionales del derecho, también tenemos estudiantes, gente que también tiene necesidad de saber cómo es la situación de Usted está franco de acá. la materia penal, ¿no es cierto? Importante a los estudiantes que están por dar el examen complexivo, sea para este semestre que viene o para o a los que están pendientes de dar el examen. Este es un tema muy importante porque esta es una de las preguntas que toman en el examen complexivo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver respecto a la investigación previa. Entonces, para mí es un gusto realmente poder contar con la presencia de Francisco. Es una persona muy conocedora del tema, es un profesional. Voy a permitirme un poquito de leer su currículum, ¿no? Para que tengan un conocimiento de quién es, el ponente que nos va a ayudar esta noche con este importante tema. Francisco es un ingeniero en sistema con concentración en el desarrollo en software de la UES. Es máster en comunicación estratégica con énfasis en manejo de crisis de reputación en Ecotec. Es un becario, está actualmente becado por la Universidad UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene experiencia en el ámbito del derecho penal referente a lo que es la unidad de flagrancia, ¿no? Entonces, él nos va a contar, nos va a hablar mucho sobre la experiencia que ha tenido durante todo este tiempo que ha venido trabajando ahí. Y es muy importante que ustedes que tengan preguntas me las sepan hacer en el chat. Con gusto le estamos para después reproducírsela, o en este caso, pues, muy importante, Francisco, que le dejemos participar, le dejemos exponer a Francisco. Él va a poner en este caso un tiempito para decir, ¿tienen preguntas? Vamos a alzar las manitos para que ustedes puedan, en este caso, en orden, como van saliendo las manitos alzadas, voy a dar los nombres y vamos contestando sus preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Francisco, te voy a activar en este caso para que tú puedas compartir tu exposición. Las preguntas, chicos, después de que ya Francisco, una vez que comience a exponer,
conforme van alzando las manitos, yo les voy activando para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Como estamos transmitiendo también por Facebook, no, es verdad, lo que vamos a hacer en este caso es también leer preguntas del Facebook y también de aquí del chat para poderle dar la oportunidad a las personas que están desde Facebook, ¿sí? Francisco, es tu sala, muchas gracias, pues, y bienvenido una vez más. Muchas gracias, Valeria, y gracias a todos los que se han conectado hoy que estamos feriados. Me alegra ver personas que quieren aprender más allá del derecho, ¿verdad? Porque es un área tan amplia y con tantas opiniones encontradas que finalmente siempre van a generarse dudas. Y es lo que me pasó en su momento. Como bien dijo Valeria, yo tengo varios años trabajando en la unidad de flagrancia, y para contextualizar un poco y dejar sentado bien el tema, pues en la unidad de flagrancia no se manejan investigaciones previas, ya que los jueces de la unidad de flagrancia solamente tienen competencia para los delitos, como bien dicen, flagrantes, y en el cual el fiscal haya formulado cargos. Entonces, la investigación previa, como sabemos, es una etapa preprocesal que va a permitirle al fiscal decidir si formula cargos o no, y eso es lo que más adelante vamos a profundizar. Ustedes pueden en cualquier momento, si desean, yo no tengo ningún problema en que me interrumpan con alguna pregunta, yo estoy dispuesto a hacerlo, simplemente levanten la mano y incluso en medio de la exposición, yo no tengo ningún problema, Valeria simplemente les hará paso, ustedes harán su pregunta o harán su comentario y yo con gusto trataré de responderles. Primero que todo, veo que hay muchos abogados también y muchos estudiantes. Esto va primero dirigido para los estudiantes. El derecho, y el derecho penal, más que todo, es un derecho extremadamente subjetivo. Hay un dicho que siempre se repite y cuando uno recién comienza en esto, dicen que cuando hay dos abogados generalmente hay tres opiniones. Pues yo les puedo decir que no, que es mentira, que cuando hay dos abogados generalmente hay 5 o 6 opiniones, porque en realidad si somos lo bastante diligentes, vamos a poder encontrar con cualquier doctrinario de 100, 200, 300 años atrás, 2000 años atrás, si vamos a hablar del derecho romano o el derecho del Código de Hammurabi, por ejemplo, vamos a encontrar siempre opiniones. Y ese es el problema de las personas que recién comienzan a ejercer, que como se encuentran con tantas opiniones encontradas, terminan perdiéndose porque no saben pues, a quién seguir, y ese es el problema. Lo bueno del derecho procesal, en este caso hablamos de investigación previa, lo bueno del derecho procesal es que es un poco más objetivo que el derecho de la parte general. Cuando hablamos de la imputación objetiva, hablamos de las tesis de causalismo, finalismo, pues efectivamente ahí se van a encontrar muchas posiciones, incluso de grandes doctrinarios que finalmente se llevan a la contraria y simplemente pues van a ver, ustedes van a tener que mediante argumentación tratar de encontrar cómo convencer al juez para que ustedes puedan pues efectivamente poner su tesis de lado. Cuando hablamos de clasificar una autoría o clasificar una culpabilidad o clasificar un grado de autoría, por ejemplo la complicidad. En cambio en el derecho procesal, de una u otra manera, las cosas son un poco más claras. Hay un poco menos de rango de decisión de los operadores de justicia. ¿Por qué? Primero vamos a hablar de manera sencilla. El Código Orgánico Integral Penal tiene 4 libros. Bueno, el primero, que son las generalidades, que es prácticamente cuando se habla del constitucionalismo penal. El segundo es en el cual queda aplicada la parte general del derecho penal, así mismo como la parte especial del derecho penal, y el libro tercero es el que habla del procedimiento. Y ya más adelante voy a empezar a hablarles por qué es procedimiento penal y no proceso penal. Y finalmente, pues en la etapa de ejecución, que aquí en Ecuador lo manejan los jueces de garantías penitenciarias. Y más allá de eso, no profundizo porque luego me voy a salir un poco del tema. Bueno, entrando al asunto, primero tenemos que ser claros que cuando hablamos de derecho debemos dejar un poco de lado la moral y la ética, sino que tenemos que ver primero que todo por la tecnicidad de los asuntos. Es por eso que les voy a poner un pequeño caso práctico que nos puede suceder a todos. Es más, cuando recién se comienza, pues todos sabemos
que los primeros clientes de nosotros van a ser nuestros amigos, ¿verdad? Porque al final un amigo tiene problemas y se acuerda que su amigo es abogado, entonces dice, bueno, lo voy a llamar al abogado para ver qué me dice. Entonces ustedes, pues recién salidos de la universidad, dirigiéndome a los estudiantes, pues van a encontrarse con su amigo que los llama a las 3 de la mañana, que estaba tomando y mató a una persona. Lo mató. Entonces, pues él llama desesperado y te pregunta, porque una de las cosas que yo voy a explicarles ahora, no voy a profundizar en la parte automática o en la parte jurisprudencial, en la parte en la parte más técnica, que finalmente lo que a mí no me gusta, pues, es que muchos abogados cuando ya empiezan a ejercer, se olvidan que primero comenzaron siendo estudiantes y primero comenzaron teniendo que aprender. Entonces asumen que las personas conocen todo y por eso pues dejan de lado las cosas simples. Y yo lo que voy a hacer es primero hablarle de las cosas simples, porque generalmente las cosas simples son las más importantes. Entonces, hablando de esto, pues su amigo, como les dije, tomado, ustedes ya sabían que él era tomador, mata a una persona y les dice, hermano, ¿qué hago? A las 3 de la mañana. O abogada, ¿qué hago ahora? Entonces ustedes tendrán que ver qué es lo que sucede y tendrán que aplicar, más allá de la moral, tendrán que aplicar lo que, conociendo el proceso, cómo podrían resolver el problema a su amigo. En este caso, pues ustedes deberían saber que solamente la flagrancia, en este caso, que ya va, pues es una de las maneras de conocer de que comience el proceso penal, en este caso la flagrancia, solamente dura 24 horas. Entonces ustedes deberán de saber que si su amigo cometió este delito, en realidad en el proceso lo que no se prueba no existe. Y eso es una cosa que deben de siempre grabarse. El proceso es una realidad alternativa, una realidad que solamente conoce lo que se puede probar mediante los medios de prueba. Y luego vamos a hablar y vamos a diferenciar lo que son las fuentes de prueba de los medios de prueba, que también es parte de la exposición. En este caso, su amigo, el que tomó y que mató a una persona, es una fuente de prueba. Pero esta persona es una fuente de prueba para poder determinar que estuvo tomando, que estuvo bebiendo y que pasó los límites de bebidas alcohólicas. Efectivamente va a tener una pena casi el triple de lo que sería si es que comete un accidente de tránsito con resultado de muerte y que no tenga pues esta peculiaridad. Entonces, si es que nosotros sabemos que la flagrancia solamente dura 24 horas, pues lamentablemente, como quien te contrata es el que tendrás que tú ayudarlo, en este caso tu amigo, pues tendrás que decirle, hermano, la verdad es que tú no te puedes quedar aquí porque te van a obligar a hacerte una prueba, y en ese momento que te hacen la prueba, pues vas a salir con el nivel de alcohol elevado y efectivamente vas a tener que pagar por una pena sumamente alta. Por eso lo digo, más allá dejando la moral, en el momento de que a ti te contratan como abogado, te contratan no para que ganes un juicio, no para que seas el más inteligente de la sala, no para que deslumbres a las personas con tu magnífica inteligencia. Cuando una persona te contrata como abogado, solamente te contrata por una simple y sencilla razón, que tú le ayudes a resolver sus problemas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por suerte, en la etapa de investigación previa, donde vamos a empezar a exponer, es la parte más olvidada del derecho, porque es la parte supuestamente menos técnica, quizá la parte más laboral o la parte más obrera del derecho. Y ahora comenzamos con los plazos. La diferencia entre la investigación previa y la instrucción fiscal es que la instrucción fiscal solamente puede durar pocos días. Puede durar, cuando es flagrancia, si mal no recuerdo, dependiendo si es que es un procedimiento directo, pues será solamente el tiempo que dé el juez, que generalmente serán 20 días. Y cuando es un procedimiento ordinario, pues terminará durando 90 días. Cuando es un procedimiento de tránsito, como el de su amigo, el que atropelló a una persona y mató a alguien, pues será de 45 días. En este caso se podrán extender los plazos si es que existe una reformulación de cargos o un tipo de vinculación. Pero la diferencia es que la investigación previa tiene solamente tres tiempos. 1 año para los delitos que son menores de 5 años, 2 años para los delitos que son mayores de 5 años, y un tiempo indefinido cuando es desaparición de personas, que es cuando una persona desaparece, pues no encuentran su cuerpo. Eso quiere decir, en la práctica, que en el momento de que inicia una investigación previa, lo que va a saber el fiscal y lo que van a saber los miembros del equipo de investigación, en este caso los policías judiciales, los peritos, los trabajadores sociales, lo primero que van a saber ellos es que tienen mucho tiempo para responder. Entonces, nosotros tenemos que verlo desde dos lados. Tenemos que verlo desde la defensa, o también ustedes lo pueden ver desde el lado de la acusación.
Porque cuando ustedes son abogados, no solamente los buscan para defender, también los buscan pues para poder acusar a una persona, como una acusación particular que solamente se daría luego de iniciar la instrucción fiscal. Pero en la práctica, en la investigación previa, ustedes como víctimas, o las personas, sus clientes como víctimas, pueden tener acceso a un abogado que puede empezar a ingresar escritos solicitando diligencias. Entonces, empezamos así. Retrocediendo un poquito, existen 4 tipos de momentos en los cuales puede iniciar una investigación previa. Primero, por una denuncia, que es lo que generalmente sucede. Una denuncia puede ser oral, como también puede ser escrita. En este caso, cuando la denuncia es oral, pues simplemente vas y dices lo que pasó y en ese momento pues ya el fiscal sabrá resumir lo que tú dijiste y tú lo firmas. Cuando es escrita, pues generalmente las denuncias escritas se hacen a través de un abogado que te ayuda a relatar los hechos de tal manera que el fiscal pueda conocer elementos para poder imputar o poder conocer a la persona que pueda cometer un delito. Y eso es por un lado. Por el otro lado, pues también por los informes de supervisión, que generalmente son cuando son delitos económicos, cuando son delitos de la empresa. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y Seguros, emite informes de responsabilidad, los cuales comunican al fiscal para que inicie una investigación. En estos delitos de los informes de investigación y las denuncias, y también los informes de Contraloría, que hace muy poquito era un requisito de procedibilidad, que significa que el fiscal no podía iniciar la acción penal si es que no existía un pronunciamiento previo de la Contraloría General del Estado para poder iniciar por los delitos de peculado o los delitos de enriquecimiento ilícito. En este momento ese delito ese requisito ya se eliminó, por lo cual también puede ser usado pues, para poder iniciar una instrucción fiscal o un proceso penal sin necesidad de que haya un pronunciamiento previo de la Contraloría, más allá de que simplemente se hará como un indicio. De una manera que no está en el código, para iniciarse o para que un acto o una investigación, pues sea investigación previa, es cuando se dan los delitos flagrantes. Porque cuando un delito flagrante se da, que ustedes sabrán que el delito flagrante es cuando encuentran a la persona cometiendo el acto o en el transcurso de 24 horas mediante una persecución ininterrumpida, encuentran a la persona con el objeto del delito, pues en ese momento el fiscal generalmente formula cargos. Pero hay momentos que no son raros en realidad, en que el fiscal no ha podido conseguir los elementos suficientes para poder formar una imputación y él decide mantener, aunque haya sido el delito flagrante, decidir que ese delito se vaya a una investigación previa. ¿Por qué? Porque el fiscal primero que todo no tiene los elementos para imputar y a ningún fiscal en ninguna parte del mundo le conviene o le interesa que una acusación se le caiga, como ellos dicen. Entonces, pues ellos simplemente van a optar para que haya una investigación previa. Como les dije, la investigación previa tienen para los delitos menores a 5 años, tienen 1 año para investigar. Esto deriva en qué? En que cuando un fiscal solicita pericias, pues en ese momento lo que va a suceder es que, por ejemplo, el agente investigador se lleva pues, el documento para solicitar a un agente investigador, te lo emiten después de 24 horas, generalmente en la misma policía judicial. Él tiene todo el tiempo del mundo, aunque el fiscal supuestamente en el impulso fiscal le va a dar un plazo. El agente investigador en realidad se va a tomar todo el tiempo del mundo para poder hacer una investigación desde su perspectiva completa, pero en la práctica simplemente lo que va a hacer es tratar de contactar a la víctima para ver si es que sabe el nombre. Porque como decía en su libro, ya ahora renovado, pero en realidad muy antiguo, el libro de Ricardo Vaca, decía que antes los autos cabeza de proceso, cuando no existía la investigación previa, significaba que todos los delitos debían ser procesados con un número de proceso y en este momento, pues, por eso colapsaba la función judicial. Pero ahora lo que hace la investigación previa es que primero lo que tiene que hacer el fiscal es tratar de responder varias preguntas, que son qué, cómo, quién, dónde y cuándo. Eso es lo que tiene que tratar de responder el fiscal. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Y cuándo sucedió? Porque si es que el fiscal no cuenta con esos elementos, lamentablemente el fiscal no va a poder
terminar de llamar a un proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el fiscal simplemente en la práctica lo que pasa es que el caso lo dejan ahí, se quedó pues entre el mar de papeles y ahí es cuando las personas dicen que la justicia es lenta, pero lo que sucede es que los fiscales no tienen una bola de cristal. Y si es que la víctima no termina de darle información y no es proactiva en el proceso, pues en este momento la investigación simplemente se cae. Ahora, como abogados, les dije, ustedes tienen dos alternativas. Pueden ser abogados defensores o pueden ser abogados de las víctimas. Cuando son abogados de las víctimas, lo que ustedes van a tratar de hacer, seguramente, es tratar de solucionar el problema lo más pronto posible y presentar al fiscal, efectivamente, para que éste pueda continuar la investigación lo más rápido que se pueda, ingresando escritos, para presionar cuando se dan los informes, pues de las pericias, aunque se den las pericias, generalmente los peritos, en este caso psicólogos, no te emiten la respuesta o el resultado de la pericia, pues en ese momento lo que va a suceder es que ustedes como víctimas tendrán que impulsarlo para que se dé. Por otra parte, y ya le doy la palabra a Verónica, que levantó la mano, pues como defensa del investigado en este caso, pues lo que va a suceder es que ustedes deberían de buscar retrasar el asunto, porque en la práctica lo que sucede es que las investigaciones se enfrían y generalmente los delitos, cuando no son muy graves, por ejemplo, robos, hurtos, generalmente, o abuso de confianza, generalmente las personas se terminan reconciliando y ustedes también van a darse cuenta, no solamente como me dicen que me cuentan, que en el derecho de familia generalmente muchas veces los casos terminan siempre en conciliaciones, pues también sucede mucho en el derecho penal. Ahora le doy paso a Verónica, que está levantando la mano, para ver si tiene un comentario o tiene algo que agregar. Hola Francisco, buenas noches. Vale, buenas noches, chicos, buenas noches. No, solamente yo, Francisco, quería decir, por favor, y a todos los compañeros que estamos en este conversatorio, que tengamos, por favor, la amabilidad de cerrar los micrófonos, porque hay veces que se le escucha cortado, porque se escucha ruido y bulla de los otros lados. Entonces sí se interfiere un poco la comunicación, por una parte. Por otra parte, Francisco, justamente yo trabajo en una notaría y también se hacen los divorcios por mutuo acuerdo. Pero resulta que ya vienen a la notaría, pues ya el notario habla con ellos, ya el trámite está hecho para el divorcio, está pagado y todo, y resulta que entran donde el señor notario y por obra y gracia del Espíritu Santo están reconciliados y ya no se divorcian. Entonces, después igual se divorcian y vienen que por favor quieren anular eso, ya no han ido a presentar al registro y se da la reconciliación pues de los matrimonios. Eso nada más, Francisco. Y sí, a mí me cuentan, y Valeria seguramente sabe mucho más del tema, a mí siempre me dicen que cuando una persona quiere divorciarse, generalmente nunca deben de hacerlo por mutuo acuerdo. Creo que siempre deben iniciar el divorcio por causal, porque siempre como que va a haber ese tipo de situaciones, pero yo casi que no puedo meterme mucho a opinar ahí. Quizá Valeria más adelante, cuando quiera hablar, pues toma la palabra y nos explica mejor incluso a todos, por si acaso nos llegue ese momento que también a todos casi nos llega. Bueno. Sigamos adelante. Hablando de la investigación previa, hay un detalle muy interesante y se los voy a explicar ahora. Cuando hablamos de los derechos constitucionales, que ya vamos mucho más arriba, hablamos de cosas, de los derechos, bueno, de las personas, y hablamos de que solamente una persona puede ser privada de su libertad por dos razones, según la Constitución. En un delito flagrante, solamente por 24 horas hasta que se resuelva en una audiencia si es que se le dicta o no prisión preventiva, que son las dos únicas razones por las cuales una persona puede estar detenida, o una que la metieron pues de agache en el COIP, que es la detención con fines de investigación. Ahora, ¿cuál es el problema de la detención de fines con investigación? En el momento de que se encuentra una investigación previa, tiene una diferencia y una particularidad respecto al... A ver, démosle el paso a Franklin antes de que yo me embale hablando sobre ese tema. Sí, justamente. Buenas noches, Francisco. Justamente se me ocurrió esta pregunta, se me vino más claro, ya que lo mencionó. Una vez pasado el tiempo de flagrancia, pongamos así en un accidente de tránsito, se viene... Alejandro Israel, por favor, su micrófono.
se viene lo que es la reconstrucción de hechos, ¿verdad? Eh, es aconsejable que la persona, o sea, que sería en este caso nuestro defendido, se presente a esa reconstrucción de hechos, o podría el fiscal tomar en ese momento o solicitar medidas cautelares de prisión preventiva para con fines investigativos, o ya A no. ver, el fiscal puede optar para dictar esa orden de detención con fines de investigación en el momento que él considere pertinente. Como técnica de defensa, generalmente lo recomendable, al menos cuando son delitos de tránsito, y si en el caso hipotético que tú planteas, si es que esta persona ya no le han dictado la prisión preventiva, pues entonces no debe haber sido, por ejemplo, con bebidas alcohólicas, lo que va a suceder es que uno también tiene que sacar cuentas. ¿En qué sentido? Tú tienes que conocer a tu cliente. En el caso de tu cliente, si es que tu cliente no tiene antecedentes penales, si es que es la primera infracción que comete, tú lo que tienes que saber es que aunque haya habido un resultado de muerte, lo más probable es que por la peligrosidad de esta persona, que no es peligrosa porque fue un delito culposo, siempre le van a dictar, una vez que si es que termina siendo culpable, le van a dictar una medida alternativa a la prisión. En este caso, una suspensión condicional de la pena. Entonces, cuando son delitos de tránsito, aunque sea con resultados de muerte, si es que esta persona no ha consumido bebidas alcohólicas y tú ya ves la pena, que es menor a 5 años, siempre lo mejor es colaborar con el fiscal. ¿Por qué? Porque cuando tú colaboras con él, y si es que, por ejemplo, la víctima no va a la reconstrucción, y en este caso va a tu cliente, y no es el fiscal, sino en este caso será el perito que va a hacer la reconstrucción de hechos, pues él se va a basar en lo que le cuenten las personas que han presenciado el accidente. Entonces, si es que no va tu cliente, lo que va a suceder es que no va a existir esa tesis alternativa del hecho, y por lo cual tú no vas a poder tener una buena estrategia para luego pues, poder contraponer la acusación del fiscal. Entonces, generalmente cuando son delitos de tránsito, lo mejor es siempre colaborar, porque incluso presentarse, porque generalmente te ponen medidas para poder comparecer periódicamente a los juzgados, pues entonces en este caso lo mejor va a ser colaborar. En ese caso preciso que tú me planteas. Muchas Ahora Carmen, gracias. cuéntame, Carmen. Si puedes levantarle un poquito el volumen, Carmen. No mucho. No sé si Valeria le No se hace. te escucha, Carmen. De pronto tienes algún problema con el audio, no se te escucha. Si gustas, puedes escribirle en el chat y yo le leo tu pregunta a Francisco, ¿sí? ¿Alguien más de pronto que tenga alguna pregunta? No, continuemos, estimado Francisco, por favor. Bueno, hablamos de esta detención con fines de investigación. Estábamos hablando. Generalmente, y esto hablamos ya de los plazos que te da el propio COIP, y ahí sí voy a ser pues, normativo. Justamente aquí lo tengo incluso apuntado, porque no es que tampoco yo tengo memoria fotográfica. Pues. En el 575 del COIP te habla de los tiempos de la notificación. ¿Y qué es lo que te dicen esos tiempos de notificación? Que ningún acto además o sin perjuicio de la flagrancia, o ninguna audiencia puede instalarse sin que antes se haya notificado a la persona que debe comparecer por lo menos con 72 horas de anticipación. Entonces, ¿qué sucede? Que si a ti te detienen con fines de investigación, solamente te pueden detener por 24 horas. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Es que el fiscal dicta una orden o le solicita al juez una orden de detención con fines de investigación para ni siquiera tomarte la versión, porque en realidad ya no le importa muy poco lo que tú vayas a decir en tu versión, que tú te cojas en ese momento a decir que no quieres decir nada, y va a llamar a una audiencia de formulación de cargos. Y en ese momento, muchas personas, creo que un caso, no recuerdo muy bien en este momento, pero fue un caso de asociación ilícita que estuvo en casación, se estaba determinando si es que era constitucional esto, de que a ti te detengan con una orden de detención con fines de investigación que solamente está en la ley y no está en la Constitución, y que en menos de 72 horas, sin que tú hayas tenido la posibilidad de poder contradecir o tener pues, una defensa adecuada, pues a ti te dicten una prisión preventiva y ya te quedes ahí hasta cuando se resuelva tu problema. En la Corte Nacional, como les digo, cuando hay dos abogados, hay más de dos opiniones, generalmente 3 o 4, las opiniones son
son divididas. En las salas, recuerdo en la sala contencioso administrativa, cuando se plantea un habeas corpus, cualquier sala puede conocerlo independientemente de la materia, porque se vuelven todos jueces constitucionales. Generalmente en la sala contencioso administrativa dicen que no, que eso es una violación en este caso, de violación del derecho a la defensa, y pues, y le dictan, y ordenan que se lo libere, porque no se han cumplido el plazo de notificación. En este caso, pues, generalmente, en cambio, en la sala penal, ellos consideran que sí, que bueno, que es una violación al derecho a la defensa, pero que no genera indefensión, porque supuestamente, estando en la cárcel, te puedes defender de la misma manera que estando libre. Bueno, eso es lo que ellos entienden, y son posiciones divididas. Entonces, eso es una cosa que ustedes simplemente van a terminarse estrellando, porque hay jueces que les van a decir que sí, y otros jueces que le van a decir que no, y todos con el mismo código, porque creo que todos nos regimos por el mismo código, pero cuando empiezan a ver la interpretación, y esta es una de las pocas partes que son bastante subjetivas del derecho procesal, es esta orden de detención con fines de investigación. Entonces ahora le doy la palabra a Franklin Viteri para que nos haga un comentario. Buenas noches, estimados compañeros. Discúlpenme que no voy a encender la cámara por respeto a todos, en virtud de que la señal en mi Wi-Fi está muy mala. Y con la cámara quizás pueda colaborar mejor. Bueno, ahora que se topa ese tema, sí me gustaría hacer una precisión, incluso poder, dicho sea de paso, como es un conversatorio, poderlo dialogar. Porque, por ejemplo, cuando se trata de investigaciones previas y se pide la audiencia, la formulación de cargo, sobre pretexto de los agentes de la policía, cuando ellos indican a las personas, o en este caso a la defensa, dicen, bueno, hemos solicitado nosotros una boleta de detención con fines investigativos, y ojo, en el derecho procesal penal dice usted, y lo ha dicho, estimado amigo, lo ha referido en que para los jueces no constitucionales, sino penales, ellos indican de que no hay problema porque su estado de indefensión, e incluso de detención, lo puede hacer privado de su libertad. Entonces, yo lo que no concibo, y quisiera ahondar en este tema, ¿cómo es posible que se entregue una boleta con fines investigativos? Luego se formule cargo, incluso se le recetan las versiones. Lo veo esto en asociación ilícita y delincuencia organizada. Pero el hecho verosímil aquí es que dice, no lo podemos nosotros notificar a esa persona, por ejemplo, cuando están siendo investigadas por un delito de asociación ilícita, no lo podemos investigar porque seguramente la persona ya va a dejar de estar haciendo lo que hacía. Entonces, es imposible nosotros poderles, sobre pretexto de la policía, indicar a ellos que van a ser investigados. Entonces, mejor les giramos la boleta con fines investigativos para luego capturarlo. Después de que ellos demostrar si es realmente que en materia penal, pues tienen ellos culpabilidad o son parte procesal o son sujetos de la infracción, es otra cosa. Pero ahí queda la mera duda. O sea, por poner un ejemplo a cualquiera de nosotros, mañana nos investigan por una supuesta llamada, una supuesta vinculación. Usted le llamó a Perico de los Palotes y él resulta que ha sido amigo del ABC y él también es amigo suyo. Entonces, ahí hay una supuesta triangulación. Asumen de que pudieran dedicarse a un hecho delictivo siempre que no haya sido escuchado, y entonces ahí existe un problema de seguridad jurídica. Eso quisiera yo comentarlo, y qué medida nosotros podríamos, por derecho a la defensa, en favor de nuestro accionante, poderlos defender, porque esto pasa, a pesar de que deben ser notificados, que van a ser investigados, igual les giran las boletas y después de ello verán cómo se defienden. No sé si me alcancé a dar a entender o me escucharon la última parte porque hubo una interrupción del sí, te escuchamos perfectamente, Franklin. Y yo te digo que, como digo, lo bueno y malo del derecho procesal, en este caso, es la subjetividad. Y justamente cuando las salas ya de las altas cortes no terminan de emitir un criterio que sea, como ellos llaman, pues, un criterio pues, sin ninguna contradicción, siempre se van a dar estos casos. Y la única alternativa que uno tiene en este momento, en el caso de una orden de detención con fines de investigación, como tú dices, de la asociación ilícita y la delincuencia organizada, en la práctica son los delitos que utiliza la Fiscalía, aunque deberían ser uno de los más complicados para imputar a una persona. Y porque, viéndome un poquito del tema, cuando hablamos de asociación ilícita, delincuencia organizada,
y siendo un poco dogmáticos, hablamos de lo que se conoce como derecho penal del enemigo. ¿Y qué es el derecho penal del enemigo? Jacob lo entendió como un adelanto de la punibilidad para ciertas conductas que son tan reprobables que finalmente las garantías deberían hacerse a un lado. Eso es lo que dice Jacobs. Él no lo dice como una opinión de él, sino más bien analizando cómo lo conciben las normas procesales. Entonces, la asociación ilícita de delincuencia organizada, Franklin seguramente puede tener más experiencia de esto, son los delitos que en realidad deberían ser más complicados de probar, pero generalmente terminan siendo el bolsillo de payaso donde la fiscalía trata de meter a las personas que saben o ellos presumen que han cometido algún delito y no tienen cómo probar el delito base. Y ahora, tratando de responder a tu pregunta, lo único que se procura hacer en la práctica es plantear la acción de habeas corpus. Y como te digo, exponiendo lo que tú dices, que no somos la primera persona que pensamos así, se expone eso y pues finalmente tocará ver el tribunal, como tú dices, si es que son jueces que realmente van a aplicar la Constitución, para en ese momento pues ver si es que empiezan a generar un tipo de jurisprudencia que sea pues que sea consecuente con los fines procesales, que en este caso pues, debería ser inconstitucional y darse esa orden de detención o de prisión preventiva como arbitraria, sí, como arbitraria o como ilegal, porque va en contra de lo que dice la Constitución en este caso, porque la ley sí lo prevé, y finalmente simplemente jugárselo con un habeas corpus. Esa es la respuesta que te podría dar respecto a eso, y seguramente ya se ha planteado muchas veces, y siempre cuando termina en Corte Nacional, pues termina siendo simplemente a ruego de la sala que te toque para ver si es que te conceden eso o no. Generalmente cuando son casos mediáticos, tú tienes que tener en la cabeza de que no te lo van a conceder. Y si es que es una persona quizá no muy conocida, pues a veces los jueces se aplican más la ley cuando son personas que no son muy conocidas y no termina haciendo tanta alarma social y tanta repercusión mediática, pues la libertad de una persona, como generalmente ahora está sucediendo. Esa es mi respuesta, Franklin, y si tienes algún comentario, pues, con mucho gusto te lo escucho, o continúo un poco más adelante con algo más el tema que quieres poner. Sí, estimado doctor. Yo, bueno, concuerdo con lo que usted ha manifestado, porque me parece a mí que el habeas corpus, a pesar de que en los últimos tiempos ha tenido una trascendencia fatal, pero sin embargo de esos errores nosotros hemos podido aprender. Ahora bien, yo no quiero desmerecer el trabajo de la Policía Nacional, porque en efecto hay que ponernos también a veces en el lado no solamente de la defensa, y para ejercer una defensa justa con nuestros accionantes o con las personas que estamos nosotros defendiendo, hay que ser justos también con la Policía Nacional. Si, por ejemplo, nosotros no pudiéramos, o si la policía les notificara a estas personas que van a ser investigados, definitivamente las personas malas, a las que nosotros a veces también defendemos, porque es parte de nuestro oficio, porque así nos queda, pues ni modo, entonces ellos dejarían de seguir cometiendo los errores que podían terminar en la muerte o a consecuencia de sus acciones en la muerte de las personas. Entonces, a veces ahí nosotros tenemos criterios tan desmedidos, porque debería usarse una verdadera jurisprudencia. Insisto, el trabajo de la Policía Nacional es muy importante y no podemos tirar abajo nosotros ese trabajo de ellos solamente sobre pretexto de querer sacar a una persona libre, porque así no debe de ser. El verdadero principio básico de derecho no debe ser así. Entonces, ese es mi comentario, y muchas gracias por haberme escuchado y por compartir su conocimiento, estimado amigo. Perfecto. Bueno, continuamos ahora, y tiene razón lo que dice Franklin, y a veces cuando empiezan a mal utilizarse, pues estas garantías constitucionales esto empieza pues a generar un tipo de framing, como se dice en comunicación, que estas terminan solamente siendo pues unos métodos para generar injusticia, pero en realidad si no existieran estas garantías constitucionales, las personas que ejercen se dan cuenta también de las arbitrariedades que generalmente cometen, no todos, por supuesto, pero sí varios operadores de justicia o incluso operadores policiales. Y bueno, continuando con esto y yéndome un poquito más atrás, para mí es importante, como les digo, aclarar más que todo, no conceptos, sino experiencia práctica. Y la investigación previa
porque estamos hablando de ese tema, más allá del derecho, la investigación previa es la etapa que se podría considerar más humana del derecho, y les explico por qué. Cuando hablamos de derecho procesal, en la etapa de instrucción ya dijimos que tenemos 30 días, pues, o 60 días, 90 días, dependiendo del tipo de procedimiento que se genera, incluso 120 días, pero siempre va a haber esa presión del proceso que te va alcanzando. La etapa de evaluación y preparatoria de juicio, lo que simplemente va a hacer es una conversación o una contradicción entre el fiscal y la defensa, pues para ver cuáles son las pruebas que van a terminar siendo practicadas dentro de la etapa de juicio. Y en el juicio, pues simplemente va a ser la práctica de estas pruebas que terminaron siendo probadas. Y me voy un poco más adelante para luego regresar. Si es que se impugna, pues en este caso, en la etapa de apelación, tú ya no hablas con nadie, tú solamente contradices ya ni siquiera la tesis del fiscal, sino efectivamente solamente la sentencia emitida por el tribunal, en este caso que le emitió el tribunal de primera instancia. Tú no hablas con nadie. Y más allá, en la etapa de casación, bueno, en la última fase de casación, es mucho más limitado porque solamente vas a terminar contradiciendo pequeños fragmentos de la sentencia que se supone que están violando la ley, pues por las tres causales que existen en casación y que son fatales, como se dice, pues solamente la indebida aplicación, la errónea interpretación y la falta de la indebida aplicación, errónea interpretación y la contradicción expresa. Pero bueno, cuando regresando a la investigación previa, es el momento en el cual tú más interactúas con las personas. Y no me refiero a que interactúes con el fiscal, porque en la práctica sabemos que cuando tú estás defendiendo a una persona, el fiscal generalmente te va a cerrar la puerta en la cara. Tú interactúas con el secretario del juzgado, interactúas con las víctimas, interactúas con la familia de la víctima, interactúas con el compadre de la víctima, interactúas con la misma persona que está investigada, para que ya no la investigues o para que ya no sigas impulsando el caso. Tratas también con las personas, con el agente que te designan para la investigación. Como bien mencionó el amigo, el compañero, en el caso de un delito de tránsito, pues también tú vas a tratar, en este caso, si es que tú vas a la reconstrucción del hecho, vas a tratar con el perito, vas a tratar con muchas personas. En la investigación previa, más allá de derecho, tienes que también saber tratar mucho con las personas. Y esto es lo que generalmente no se ve o generalmente no lo dicen, o generalmente puede ser como que no tan elegante y no tan suntuoso esta parte de la práctica del derecho, pero generalmente en el derecho se resuelve entre las personas, y mucho más cuando son delitos que no son de una gravedad tan elevada. Entonces, cuando tú eres de la parte que acusa o de la parte que defiende, siempre tendrás que buscar en realidad algún tipo de arreglo, quizá cuando las aguas se calmen un poco, pues buscar, si es que se puede, la conciliación, o en este caso, si se puede, pues en el caso de violencia de género, y no lo digo yo, incluso lo dicen ya los mismos legisladores, que existe un procedimiento especial para los delitos de violencia de género. Si no recuerdo bien, se llama la suspensión condicional del procedimiento. Y es más o menos como el caso que nos mencionó hace un rato la amiga de la notaría, de que generalmente las parejas terminan, luego que se van a divorciar, pues terminan reconciliadas. Generalmente lo que pasa en la práctica es que los delitos de violencia de género siempre terminan con esa salida alternativa, que es una suspensión condicional del proceso. Entonces, más allá de cuando tú seas abogado y cuando empieces a ejercer, de tratar de buscar discusiones o tratar de buscar la mejor tesis jurídica o tratar de buscar pues la mayor, salida que sea elegante, pues generalmente lo que vas a tener que hacer tú es resolverle un problema a las personas, y generalmente los problemas de las personas no terminan con las otras personas en la cárcel. Si es que a ti te roban algo, luego de 6 meses o 7 meses u 8 meses que dura la investigación previa, generalmente si es que te robaron $1,000, tal vez tú te conformes con que te los devuelvan. Y la verdad es que ya ni te interese el tipo que a la final por A, B o C motivo pues haya tenido
que cometer ese delito, quizás sin violencia o quizás te robó el carro y luego te lo devolvió, y las cosas lamentablemente terminan así. Y veo un comentario de Carmen Oña, que no lo puedo abrir a la final, si luego me lo lee Valeria, que es así. La verdad es que como abogados lo que buscamos, como le digo, es resolver los problemas. Ahora, ¿cuáles son las maneras de resolver los problemas en la investigación previa? En la investigación previa uno no busca la inocencia porque ni siquiera la persona está procesada, simplemente es investigada, solamente se busca la solicitud de archivo. En la investigación previa, lo único que buscamos es que el fiscal no formule cargos. Porque cuando el fiscal formula cargos, por mucho que uno como abogado se pare de cabeza, no vas a poder hacer que ese llamamiento, que ese dictamen de formulación de cargos sea apelado o sea impugnado, porque finalmente la fiscalía es la que tiene el monopolio, pues en este caso, del uso del uso de la acusación. La fiscalía es la acusación. Entonces, si el fiscal decide formular cargos, aunque no haya encontrado, a nuestro parecer, ningún elemento de convicción, pues en ese momento simplemente se van a formular cargos y vamos a empezar a recorrer las otras etapas que en este momento no las voy a poner a describir porque si no, nos demoramos mucho. Bueno, ahora, hablando, como les dije, tratando el tema de las personas, existen en la etapa judicial, tú hablas con el juez o tratas con el juez, y en la etapa prejudicial, en este caso, la investigación previa, tú vas a tratar con el fiscal. Ahora, el juez y el fiscal, como entes o como operadores de justicia, tienen roles diferentes. Y les explico por qué. A un fiscal tú no le puedes exigir que sea imparcial, porque ni siquiera la ley te permite, ni siquiera la ley le dice que tiene que ser imparcial. Finalmente, en derecho público solamente puedes hacer lo que la ley te faculte, o lo que la ley disponga en este caso. Entonces, el fiscal debe ser objetivo. El juez es el que debe ser imparcial. ¿Qué es lo que significa? Que el fiscal, como lo dijo hace muchísimo tiempo Calamandrei, es un abogado sin pasión que termina imputando porque ese es su deber, porque tiene el deber de contradecir para, como decía el mismo autor, para que el juez se sienta por encima de esa discusión y luego pues él pueda decidir conforme a derecho. Porque si es que no existe una contradicción, y por eso muchas personas yo he visto, y es normal que a veces se indignen porque el fiscal siempre, aunque sea por cualquier cosa, dicta prisión preventiva, por cualquier cosa quiere formular cargos, finalmente es el papel que se le otorgó o que le otorga la norma a él. El fiscal tiene que ser el contradictor de la defensa. Finalmente, nosotros como defensores somos los que tenemos que plantear una tesis alternativa que finalmente el fiscal pues tendrá que desvirtuar, porque nosotros no tenemos la carga de la prueba en derecho penal por el mismo hecho de la presunción de inocencia. El fiscal tendrá que romper esa presunción mediante lo que encuentre en ese momento de su investigación. Ahora, el juez en el proceso no conoce. El juez no tiene que conocer nada del proceso. El proceso es inmenso. Demora mucho tiempo cuando son procedimientos ordinarios, existe la investigación. En cambio, el fiscal busca conocer. El fiscal debe ser inquisitivo. Generalmente dicen que nosotros estamos en un proceso acusatorio, y efectivamente es así, porque el proceso dispositivo solamente es el proceso civil. En este caso, el proceso acusatorio, pues efectivamente el fiscal tiene que ser inquisitivo para poder tratar de encontrar la verdad que acorde a lo que le denunciaron. Y el fiscal tendrá que investigar eso. Es cierto que supuestamente tiene que investigar los elementos de cargo y los elementos de descargo, pero lo que sucede en la práctica, Buenas noches, ¿qué tal? Pero lo que sucede en la práctica es que el fiscal va a tener que, como les digo, romper esa presunción de inocencia. Y nosotros como abogados tendremos que pues, plantear una tesis alternativa, y me voy a adelantar un poco ahora, porque todas las sentencias deben ser motivadas, ¿verdad? Hace poco, me imagino que ustedes y los estudiantes deben saber, y los abogados mucho más, que la Corte Constitucional hace un año más o menos, un año y medio, puso nuevos estándares de motivación. Y no voy a ahondar mucho, simplemente los voy a nombrar. Tiene que ser la sentencia suficiente, no tiene que tener los vicios de motivación, en este caso no tiene que tener motivaciones aparentes,
lo que significa que no debe sufrir de incoherencia, ni de inatinencia, ni de incongruencia, ni de incomprensibilidad, y eso es a manera general. Pero también existe otra sentencia, y los estudiantes, incluso los abogados, quizás algunos ya lo saben, pero igual lo nombro, en la sentencia, y la voy a leer, porque, como les digo, yo no tengo memoria fotográfica. En la sentencia 1158, 17 EP 21, se dictan o se disponen parámetros un poco más exhaustivos para que se puedan motivar las sentencias penales. ¿Y qué es lo que se pide y qué es lo que se determina en esa sentencia? Lo que se determina es que más allá del estándar de suficiencia que debe pasar cualquier sentencia, independientemente de la materia que sea, la sentencia penal, al jugarse pues el bien jurídico generalmente, o por muchos considerado lo más importante, incluso más allá de la vida, que es la libertad, debe tener un estándar de suficiencia mayor y debe de cumplir, aparte de lo que ya mencioné, dos elementos más. El primero, debe de poder contrastar las hipótesis alternativas que presentó en este caso la defensa. Y segundo, tiene que romper el estatus de la duda razonable, tiene que explicar el juez por qué razón o cómo llegó a romper ese parámetro en este caso, pues en este caso, en el parámetro de estándar de motivación de la duda razonable, pues en este caso sería pues el más elevado de todos. Entonces, por eso es importante siempre tener una defensa activa, porque si ustedes no tienen una defensa activa, lo que va a suceder es que no van a poder plantear una hipótesis alternativa que el fiscal tenga que rebatir y que el juez tenga que decir que esa hipótesis que ustedes plantean no es la adecuada. Y si ustedes no plantean una hipótesis alternativa, lo que va a pasar es que el juez solamente va a tener que revisar la hipótesis del fiscal, y si es que la hipótesis es medianamente plausible, pues el juez va a tener todas las armas para poder motivar una sentencia condenatoria sin necesidad de tener que hacer un esfuerzo argumentacional más elevado. Entonces eso por ese lado. Y yo creo, Valeria, que he hablado bastante y ahora le permito a todos los que quieran hacer un comentario que lo hagan, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo, y si discrepan con lo que yo he dicho, pues bienvenido sea, estamos aquí todos para aprender. Claro que sí, Francisco, muchas gracias. Vamos a leer, por favor, la pregunta de Carmen. Carmen Oña nos dice en el artículo 630 del COIP, suspensión condicional de la pena, pero se debe de cumplir lo que determina el artículo 631 del mismo código. Como les dije, no tengo memoria fotográfica, pero tengo el código al lado mío, entonces vamos a revisar. Estimados participantes, en unos momentos veo que han estado poniendo la asistencia. Les voy a enviar el link de asistencia para que ustedes puedan, en este caso, poder obtener el certificado que se les ofreció. También lo voy a compartir en el chat de Facebook para las personas que nos están siguiendo desde Facebook, ¿sí? Efectivamente, lo que dice Carmen es correcto. El 631 lo que dicta son las condiciones. Esas condiciones no debe de cumplirlas, o sea, como defensa tú no debes de probar ese tipo de condiciones, sino es el juez el que, dependiendo de la peligrosidad o el grado de culpabilidad que puedas tener o el tipo de delito, pues te impone ciertas condiciones. Generalmente el código dice pues residir en una misma vivienda, que no se te genere otra instrucción fiscal por otro delito, generalmente también reparar integralmente a la víctima. Pues la suspensión condicional de la pena es lo más cercano que existe a un método alternativo de resolución de conflictos sin que lo haya, ¿no? Porque ya es el juez el que considera que la conducta de la persona que en este caso cometió un hecho ya considerado delictivo, pues no es merecedora de estar en la cárcel, porque finalmente los fines de la pena no son castigar, sino más bien rehabilitar, y como ya sabemos, la cárcel no rehabilita, además a veces terminas muerto. Entonces, es cierto lo que comenta Carmen, que siempre se necesitan, el juez dicta ciertas condiciones que tú debes de cumplir en defecto de no pasar el tiempo de la pena en la cárcel. Listo, Francisco. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta, por favor, que alce la manito?
O en su defecto lo puede escribir en el chat. El abogado Carlos Baños no tiene una pregunta, Francisco. Claro, adelante. Buenas noches. Primero, agradecerles por las ponencias, ¿no? En el derecho y sobre todo en día feriado, que obviamente el abogado nunca debe dejarse, debe siempre estar preparado a raíz de las circunstancias que ameritan. Tomando en cuenta la exposición que acaba de mencionar, igual y en base a su experiencia como abogado, ¿qué resulta, digamos, por así decirlo, más, no sé, más práctico conforme a su experiencia? Que el fiscal, dentro de una investigación previa, formule cargos o prácticamente, hablando ya de temas penales, se llegue a una conciliación, tomando en cuenta que en cuanto a asuntos penales, por ejemplo, hablemos de violencia, ahora sobre todo esto que estamos hablando, violencia de género y el caso de, bueno, no quiero ser político tampoco, el caso del boom que lo estamos actualmente, pues, bajo qué, en base a su experiencia, ¿qué temas de asuntos penales pueden ser, llevarse a la conciliación y cuáles no, ¿no? Dentro, si es que hay esto, obviamente dentro de la investigación previa. ¿Nos podría dar unos cortos ejemplos y prácticos, doctor? Por favor, Claro, gracias. abogado. Por ejemplo, bueno, primero que todo, siendo un poquito técnicos, cuando se da la investigación previa, el proceso no ha comenzado, ergo no existe la necesidad de conciliar. O si es que se concilia, pues esa conciliación se puede dar, pero ni siquiera en ese momento lo que va a hacer el fiscal es simplemente eh, eh, solicitar el archivo, o se solicita el archivo de la investigación, y el fiscal sin más trámite tiene que darle paso, sin necesidad incluso de que haya un control judicial. Lo recomendable, como les dije, en el derecho procesal, lo bueno es que es normativo, es mucho más objetivo. Si existen reglas de conciliación, en este caso las veo en el 663, y lo primero que tú tienes que ver es el tipo de delito que se comete y si es que no existe algún tipo de restricción. Por ejemplo, si es que es un delito mayor a 5 años, ya no podrías conciliar por más que uno quiera. Por ejemplo, si es que se denunció por estafa, que la pena máxima es de 7 años, aunque generalmente la estafa y el abuso de confianza en derecho penal económico casi tienen los mismos elementos. Quizá el elemento de engaño que tiene la estafa lo vuelve un poco más, según al menos el COIP, porque en otras partes no es así, en otros países no es así, un delito más peligroso en el cual tú no puedes conciliar, pero porque tiene más de 7 años y simplemente por ese esa pared normativa que tú tienes ya no podrías conciliar. Entonces, en la práctica, lo que debes hacer primero es ver por qué delito te están acusando y si es que no tiene alguna restricción. En violencia de género, lo que generalmente se realiza es buscar la suspensión condicional del procedimiento una vez que se ha generado la instrucción fiscal. Y cuando hablamos de investigación previa, si es que tú ves que es un delito, por ejemplo, que es un caso práctico de estafa, y tú sabes que en ese delito no va a poder haber conciliación si es que se logra ver una instrucción, pues lo que tendrás que hacer en la etapa de instrucción es simplemente hablar con la persona que te está acusando y tratar de conciliar y resarcirla, porque si es una estafa, entonces el problema es simplemente económico. Y lo digo así, simplemente económico, porque generalmente hay delitos que implican la vida y que generalmente son mucho más complicados de cuantificar. En cambio, en un delito, por ejemplo, como la estafa, o un delito con robo con fuerza en las cosas, que la diferencia, por ejemplo, del robo sin fuerza, que en este caso es que tú encuentres el auto abierto y lo prendas y te vayas, y el robo con fuerza en las cosas simplemente es que el mismo auto, en vez de abrir la puerta, lo rompas el vidrio, pues ya en ese momento ya no podrías conciliar. O bueno, sí podrías conciliar en este caso, pero en estafa no. Lo que se buscaría en la práctica es, en la etapa de investigación, tratar de con la víctima llegar a un acuerdo para que ya no siga impulsando la investigación, porque la verdad es que el fiscal no tiene el tiempo o a veces la capacidad operativa para poder investigar un delito si es que la víctima no es proactiva en darle las facilidades. Pero cuando se inicia la instrucción
fiscal, en este caso solamente el límite es que la pena no sea más allá de 5 años. Es un caso especialmente interesante que solamente sucedió hace poco. Ahora no tengo la sentencia en la mano, pero sí la puedo pasar, luego se la puedo compartir a Valeria. En la corte provincial hubo un caso hace poquito de que un delito de estafa se aceptó la conciliación, aunque este delito tenía una pena de 7 años. Y fue porque se aplicó, en este caso, la Constitución y en este caso el principio de mínima intervención penal. Y se determinó que si la víctima está de acuerdo con una conciliación y el delito de estafa es un delito meramente económico, pues la víctima seguramente va a ser mejor resarcida si es que simplemente se le cumple pues, con ese daño que se afectó su patrimonio. Pero eso es un tiro con ojos vendados, porque no todos los jueces piensan lo mismo. Es más, el juez de primera instancia no pensó así, dictó que no se podía conciliar y simplemente la persona tenía que terminar en la cárcel. Pero en este caso, por suerte, los jueces constitucionales que aplicaron directamente la Constitución de Santo Domingo, si mal no recuerdo, dijeron que por principio de mínima intervención penal ciertos delitos sí podrían llegar a conciliación, aunque rebasen este límite de 5 años, pero no es la norma y no es lo común. Generalmente lo común es que si es que el delito no pasa más allá de 5 años, simplemente te dicen que no pueden conciliar. Y en violencia de género, creo que hay justamente una restricción cuando hablan justamente sobre delitos de la integridad sexual y reproductiva, que justamente estoy leyendo, en el cual lamentablemente no se puede conciliar, aunque la pena sea mucho menor a 5 años, a veces simplemente 30 días, igual tienes que pasar en la cárcel. Eso, abogado. Listo, Francisco, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿en qué tipo de delitos? A ver, Yomaira Pluas nos dice, ¿en qué tipo de delitos se disponen 90 días de instrucción fiscal? Y si se dispone en flagrancia o solo cuando se formulan cargos después de la investigación previa. Ya, los delitos, si mal no recuerdo, siempre es cuando son procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario, cuando se dicta una prisión, cuando se formula cargos por un delito mayor a 5 años, aunque sea flagrante, el delito de ley va a irse por procedimiento ordinario, no tanto por el delito, sino por el procedimiento, y en ese momento la instrucción fiscal va a ser 90 días. Y puede aumentarse si es que se vincula o si es que existe un tipo de reformulación de cargos. Cuando son delitos flagrantes menores a 5 años, generalmente van siempre van por procedimiento directo, salvo pocas excepciones que en este momento no las recuerdo. Y en ese momento el límite es subjetivo del juez. El juez dicta o hace un auto de llamamiento a juicio luego de la instrucción fiscal, y generalmente te da unos 20 días o 25 días, que es el tiempo en el cual el fiscal podría investigar. Y ahí existen ciertas discrepancias cuando se reformula cargos o cuando se vincula, que generalmente cuando se reformula cargos en un procedimiento directo se puede reformular, pero tiene que dársele tiempo a la persona para que se defienda, pero no dan un tiempo definido. Y cuando existe una vinculación en procedimiento directo, lo que lleva es a que las personas vinculadas, en este caso, van por un procedimiento ordinario en el cual la instrucción se les eleva pues al tiempo a sí mismo, puede ser de los mismos 90 días, pero son casos especiales que incluso la norma no los contempla, sino que se han respondido mediante soluciones de la Corte Nacional. Así es, Francisco, muchas gracias. Les recuerdo una vez más, por favor, hacer el registro de su asistencia. En el chat se encuentra tanto de Facebook como de Zoom, se encuentra el registro de asistencia para que lo puedan hacer. Tenemos otra pregunta, Ramiro. Ramiro Rodríguez nos dice, cuando el fiscal reciba una petición de conciliación cumpliendo los requisitos en la etapa de investigación, ¿debe archivar o queda a criterio de él? Discúlpame, no escuché, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Claro, dice, cuando el fiscal recibe una petición de conciliación cumpliendo los requisitos en la etapa de investigación, ¿debe archivar o queda a criterio de él? El fiscal debe archivar, incluso eso lo dice las mismas reglas, la regla número 2 de la conciliación del 165. Si el pedido de conciliación se realiza en fase de investigación, el fiscal simplemente realiza un acta donde se estipule el acuerdo y si es que el acuerdo se cumple, pues él tendrá que disponer el archivo, aunque no lo quiera, porque ya
la conciliación es un método alternativo de resolución de conflictos y el fiscal no puede oponerse a un acuerdo de dos personas. Puede hacerlo en la práctica generalmente hacen eso los fiscales, a veces te dicen que no se puede y todo, pero en realidad el fiscal está obligado a aceptar en este caso el método alternativo que en este caso aceptaron las víctimas. Así es. Francisco, hay un comentario de Denis Lequizamo, parece que dice, cabe mencionar que la investigación previa no puede ser más allá de los 120 días. Sí, pero en la práctica generalmente sí se extienden. Aunque no lo diga la norma, a veces el fiscal vuelve a hacer otra vinculación y en ese momento, quizá por el derecho de la víctima, por la tutela judicial efectiva del derecho de la víctima, el juez da paso. Entonces, en la norma dice que no, pero en la práctica sí se extiende muchísimo. Incluso en la práctica, y regresando un poquito al tema de la investigación previa, supuestamente en delitos menores a 5 años no puede extenderse más allá de un año, pero existe el conflicto de normas en este caso. No es conflicto, es más que todo una salida que se le permite a la justicia para que siga actuando, porque aunque la fase de investigación haya precluido, aún no termina de extinguirse el ejercicio de la acción penal. Y generalmente el ejercicio de acción penal no prescribe sino hasta 5 años. Entonces lo que sucede generalmente en la práctica es que aunque haya precluido el tiempo para que se realice la investigación previa, si es que de alguna u otra manera el fiscal encuentra o le llega, pues sin que él sepa, supuestamente, algún tipo de información que permita formular cargos, él lo va a hacer aunque la etapa de investigación previa haya precluido. Eso ya lo dijo también así mismo Ricardo Baco en su libro lo dijo, que es una puerta que generalmente se abre para que se violen los derechos de las personas, porque puede ser que exista un video que haya sido grabado pues violando la intimidad de una persona que es investigada, pero como ya ha pasado la etapa de investigación previa, no se podría hacer un control judicial y ese elemento lo utiliza como un indicio para poder formular cargos y luego quitarle la libertad a una persona independientemente de lo que diga la norma. Francisco, tengo una inquietud, una pregunta que siempre me hacen los estudiantes en clases. ¿Qué pasa si dentro de un delito, hablemos de los delitos privados, ¿no es cierto? Una de las partes, la parte acusadora quiere, ya habiendo puesto, pues habiendo iniciado, quiere conciliar. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Esa es una pregunta. La otra pregunta que siempre me suelen hacer en los delitos, que ya estamos hablando de delitos, si una de las partes también quiere en este caso, pues, dejar el proceso, que ya no se siga la investigación, que ya, dependiendo también, no estamos hablando, por ejemplo, de qué sé yo, de un abuso sexual o algo por el estilo. ¿Cuál es el proceso o cómo se tiene que realizar? ¿Qué pasa en esto? Ya, primero, en el ejercicio privado de la acción no interviene el fiscal. Pues en ese caso simplemente interviene el juez, el juez de garantías penales y no interesa, en este caso el fiscal no es parte procesal en este caso, entonces simplemente si es que quieren conciliar, pues concilian y lo que hace la persona que está acusando, si es que está contenta, pues ya no sigue acusando y no pasa nada. Lo que sí debería hacerse, pues si estás haciendo eso, es que una vez que se concilie, se firme un acta en la cual ambos están de acuerdo en solucionar el problema para que luego la persona que en su momento fue acusada no termine virándole pues el mango del sartén y decir que la acusación fue temeraria o maliciosa, que también suele suceder. Entonces, una vez que se concilia, lo que debería suceder es que debe firmarse un acta diciendo que ambas partes están de acuerdo en que la acción se desista y que están de acuerdo, porque si no, eso puede suceder. En la otra pregunta, me dijiste algo sobre el fiscal. ¿Cómo sí, era, no? Era un ejemplo, en un delito, digamos por abuso sexual. Si la parte, en este caso, la parte que denuncia quiere ya dejar el tema ahí, ¿no es cierto? ¿Qué haría para que ya no se siga con esta investigación, para que ya no se siga con esta acusación? Bueno, lo que haría, el detalle de los delitos sexuales es que es cierto que no pueden terminar vía conciliación, pero el delito sexual
es un delito que generalmente o siempre se realiza en la clandestinidad, por lo cual el testimonio de la víctima es un elemento fundamental para poder determinar no la materialidad, sino la responsabilidad. Entonces, si es que una persona ya no quiere seguir con esta acusación, lo que sucede simplemente es que debe desistir, porque a la víctima no se le puede obligar a intervenir en un proceso en ningún momento. La víctima puede iniciarlo por medio de una denuncia, pero si es que ya no quiere participar en el proceso, el fiscal puede, por supuesto, como es un delito de acción pública, él te dice que él puede seguir investigando, pero en la práctica, pues si es que no tiene la prueba importante, que es la prueba de la responsabilidad, lo que va a terminar haciendo el fiscal es desistiendo de esta acusación, porque no va a tener cómo probarlo, por mucho que quiera y por mucho que encuentre, a menos que haya un video que diga que sí. Pero lo que pasa es que en un delito de abuso sexual, si es que la otra persona simplemente dice que la relación fue consentida, pues ya en este caso ya no se cumple el tipo, entonces no se podría generar ningún tipo de pena. Listo, Francisco, muchas gracias. Tenemos la manita alzada de Carlos Baños, por favor. Sí, buenas noches otra vez. Una pregunta, ¿no? A ver, bueno, es un poco delicado igual. Dentro de la investigación previa que sigue el fiscal por presunta intimidación, ¿de qué manera se puede normar las actuaciones de fiscalía? Y digo esto ¿por qué? Porque ya dentro de la práctica es un caso que el tema es que el fiscal deja vencer los plazos para la emisión de los exámenes, de los metaperitajes, a los informes psicológicos, a personas de la tercera edad como víctimas. No convoca, no los escritos no los da a conocer a tiempo, sino pasado 2 o 3 días de parte y parte que se lo presentan los abogados, obviamente. Y en menos de 48 horas, sin darnos el derecho a la defensa a las dos partes, manda a archivar la investigación previa. Entonces, eso no sé si ocurre en Quito, pero desgraciadamente en provincias está ocurriendo estas malas prácticas, por así decirlo, de fiscalía. Obviamente por ética profesional no voy a dar nombres, pero nosotros como abogados litigantes, como abogados, en este caso, pues acusadores, ¿no? Me ha tocado a mí esa parte. ¿Cómo podríamos normar y regular estas, no sé si decirlo, poco y más malas actuaciones de fiscalía, tanto de los peritos psicólogos que no entregaron a tiempo sus metaperitajes, sus exámenes psicológicos, cuanto, como lo acabo de decir, en menos de 48 horas manda a archivar la investigación previa? Entonces, tomemos en cuenta que además que las víctimas son 2 personas de la tercera edad que hasta el momento siguen recibiendo constantes amenazas de intimidación, ¿no? Por parte de unas personas agresivas. Entonces, eso quiero que me ilustre este colega con el debido respeto, por favor. ¿Cómo Claro. proceder en este caso como abogado? En este caso, lamentablemente eso simplemente se puede subsanar mediante un trámite administrativo, pero en la práctica, en este caso sería pues, un trámite administrativo si es que se logra calificar de error inexcusable, pero en la práctica es muy complicado. Puedes plantearlo, por supuesto, el trámite administrativo para que se revise, pero ya es el Consejo de la Judicatura el que terminará pues, viendo el informe también de descargo del fiscal, que generalmente lo que dicen es que por la capacidad o por la cantidad de casos que tienen no terminan generando bien las investigaciones, y será pues el Consejo de la Judicatura mediante un trámite administrativo y mediante una sanción administrativa el único que podría determinar si es que el fiscal incurrió en algún tipo de error, no necesariamente el más grave, que es error inexcusable que tiene la institución, sino algún tipo de mala práctica, pero será simplemente una sanción administrativa la que podrá recibir el fiscal, porque como no se inició en este caso en este caso no se inició la instrucción fiscal, no comenzó el proceso, es más complicado que exista una declaración jurisdiccional previa, que también se da, la Corte Constitucional permitió o abrió el camino para que mediante una denuncia pueda buscarse un tipo de declaración jurisdiccional previa para que tenga un error inexcusable y este sea causal de destitución, pero en la práctica es sumamente complicado
porque si es que las causas penales están represadas, pues las causas administrativas, el derecho administrativo, que no lo conozco pero a fondo, pero lo he tratado por encima, es mucho más colapsado y mucho más lento en este caso, por eso los fiscales generalmente terminan realizando este tipo de actuaciones. Lo que puedes hacer en la práctica, que ya parece que se te archivó, es simplemente presionar con escritos, lamentablemente, para poder tener luego pues, la suficiente prueba para tú poder demostrar que el fiscal actuó en este caso con dolo, porque simplemente si es que fue un tipo de falta de diligencia, lo que va a hacer simplemente es recibir una sanción administrativa, que ellos se la pasan generalmente pues de costado y es una raya más al tigre simplemente. Muchas gracias, Francisco. Tenemos una pregunta en Facebook de Jacqueline Pérez. Nos dice, doctor, ¿en qué tipo de delitos la parte actora no tiene que comparecer a la audiencia? ¿Solo comparece el fiscal? En cualquier delito, en ningún tipo de delito la parte actora está obligada a comparecer. Lo que debe hacer, o lo que generalmente pues, te limita la norma, es cuando la parte acusadora plantea acusación particular. Pues que si se plantea acusación particular y en ese momento, en el momento de la audiencia, no está, lo que simplemente pasa es que esta termina siendo desistida tácitamente, pero eso no obsta para que el fiscal, si tiene los elementos, pueda seguir formulando cargos y continuar con él. O en la etapa de juicio, pues mantener su acusación y terminar con una condena. La víctima no está obligada ni a comparecer, ni está obligada a poner acusación particular, ni está obligada a que un abogado la defienda para que puedan resarcirle luego con la reparación integral. La víctima puede estar en cualquier momento decidir desistir de seguir con la acusación por las razones que él tenga, y el fiscal igual tiene que continuar con la acusación, al menos si es un delito que puede probarlo sin el testimonio de ella, pues lo va a hacer. Y si es que no, y lamentablemente si es que es un delito en el cual el testimonio de la víctima es importante para poder establecer algún tipo de elemento del delito, pues ya si no aparece, lo que va a suceder es que la persona va a ser declarada inocente, pero si es que la víctima no comparece, pues seguramente esa debe ser su voluntad. Así es, Francisco, pues el fiscal tiene que actuar de oficio, ¿no es cierto? Exacto. Jaime Tandazo nos estaba queriendo preguntar algo, pero dice, buenas noches, tengo la siguiente pregunta y hasta ahí se quedó. El doctor Carlos Baños dice, buenas noches, felicitaciones a los organizadores de esta importante ponencia. Muchas gracias, Carlos. Mauro Alexander Fajardo dice, buenas noches, en caso de intimidación, ¿qué pasa si no termina la investigación previa y pasa más de un año a pesar de que se le ha mandado comunicados al juez para que dé paso? Bueno, en este caso el único que tiene el ejercicio de acusación es el fiscal, y si el fiscal no decidió formular cargos, por mucho que tú le envíes cuanto escrito quiera el juez, pues él no tiene la obligación de, en este caso, responderte incluso. Simplemente tendrás que tú presionar dentro de la misma investigación para que formule, pero si ya se dictó el archivo, lo único que podrías hacer es conseguir un tipo de elemento que permita, un elemento irrebatible para poder determinar que se ocurrió ese delito para que el fiscal decida formular cargos, pero en este caso el fiscal es el único que puede hacerlo. Y la respuesta sería la misma que le di a Carlos, que es simplemente un trámite administrativo para que el Consejo de la Judicatura actúe, pero ya eso es poner las manos ahí en esos servidores judiciales, en esos servidores administrativos, que ya no, pues ahí sí es como que un tiro al aire, porque generalmente no pasan más allá de recibirte el escrito. Así es, Francisco, muchas gracias. Valeria Barrera dice, buenas noches, estimada. Muchas gracias, Valeria, con gusto. Jaime Tandazo, aquí estamos con la pregunta de Jaime. Dice, en las audiencias de violencia intrafamiliar no hay conciliación. ¿Qué pasa con la audiencia si después de realizada la pareja se concilia y no se impulsa ninguna acción de parte de la supuesta víctima? ¿Puede el fiscal archivar la investigación previa? Saludos y felicitaciones por el conversatorio. Si se ha dado la audiencia, imagino que de flagrancia en este caso, pues el fiscal puede continuar con la investigación, está obligado es más a continuar con la investigación, pero ya será muy complicado para él probar ese delito, y en la práctica lo que va a suceder simplemente es que el fiscal ya no va a poder continuar con la investigación porque saben que tiene un elemento o un testigo, en este caso estrella, que no va a poder comparecer. Él, pues siguiendo su trabajo, pues efectivamente va a continuar con la investigación y puede incluso formular cargos y puede incluso llegar a la etapa de juicio,
pero en este caso es casi imposible que termine siendo declarada culpable la persona si es que la misma víctima ya no va a comparecer o dice que a la final pues lo que recibió pues, fue con consentimiento. E incluso podemos hablar ya más allá, o sea, nadie puede meterse como que en la vida de las parejas, a la final es algo ya, es algo de ellos, y si consideran, están de acuerdo con recibir ese tipo de actos, la verdad, el fiscal ya no tiene las manos atadas porque no podría probarlo. Y si el fiscal no puede probarlo, pues ya no va a poder impulsarlo. Y si el fiscal no puede impulsarlo y no puede probarlo, el juez simplemente va a tener que dictar pues, un dictamen de ratificatoria de inocencia. Así es. Muchas gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta de Carlos Cañarte. Dice, felicitaciones por la ponencia expuesta y un agradecimiento grande a los organizadores por estos eventos jurídicos. Éxitos siempre, estimados. Muchas gracias, estimado Carlos. Tenemos más agradecimientos. Silvia Mena, felicidades, excelente ponencia. Gracias por la organización. Francisco, una pregunta de examen complexivo. Lección. ¿Cuáles son las atribuciones del fiscal? La verdad lo que te puedo decir es que las atribuciones del fiscal están normadas en el 444 del COIP y no me las sé de memoria. Lamentablemente en el derecho es cierto que para el examen complexivo tendré que memorizarlas, pero en la práctica abro el COIP, leo el 444 y ahí están las respuestas. No podría decirte más allá de eso. El examen efectivamente hay que saberlo y esa es la diferencia pues en la práctica y la vida real, que generalmente puedes sacar 100 en todos los exámenes, pero si no tienes la capacidad para poder realmente atar los hilos y atar los cabos, pues va a ser muy difícil que uno pueda terminar defendiendo a una persona. Así es, estimado Francisco. Chicos, para los que están por dar el examen, esa es una pregunta muy frecuente, sí, las atribuciones del fiscal. Y bueno, no se la pueden responder como yo estoy respondiendo, porque ahí les ponen cero. Ahí tienen que aprenderse. No tenemos más preguntas, Francisco. Creo que con esto podemos dar por terminada. Una aclaración podría ser. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. A ver, permítame, si me escucha, muchas gracias. Sí, le escuchamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Abeni Kinga. Bueno, estaba escuchando la ponencia y me parece que habría que agregar algún asunto. Soy abogado ya de muchos años y para el colega que estaba haciendo la observación con respecto al archivo de la causa. A ver, cuando los fiscales suelen hacer el archivo de la causa, sí, esta petición va a remitir al juez de garantías penales y ahí hay que hacer la oposición para que la oposición sea conocida por el fiscal provincial. Es necesario fundamentar la oposición en las diligencias que todavía están por practicar. Cuando uno examina el 444 del Código Orgánico Integral Penal, en atención a los presupuestos del artículo 76 de la Constitución, vemos que existen alternativas para justificar la oposición, es decir, faltó tomar versiones, hacer la reconstrucción de los hechos y hay que señalar una cosa. En la reconstrucción de los hechos, las partes tienen que estar obligatoriamente. Si una de las partes no está, simplemente la diligencia de la reconstrucción de los hechos no será. Lo que es la receptación de testimonios anticipados cuando sea necesario del caso, lo que es la realización de actos urgentes para salvar el indicio o elemento de convicción que determine la materialidad del delito, el nexo causal o la responsabilidad penal, ¿sí? Lo que es el reconocimiento del lugar de los hechos, la situación de las metapericias y aún más el delito de agresión sexual. Siempre es necesario y saludable de que las metapericias sean de carácter forense. Esto es la psicológica o la psiquiátrica, que siempre se recomienda hacer en el caso de que alguien esté como abogado defensor del procesado. Otra situación está también en el hecho de que en la oposición uno puede exigir
ya, o dar a conocer de que las diligencias pueden salvar o eliminar la nulidad procesal o un indicio que provoque la nulidad de todo el proceso. Entonces, si bien es cierto en los delitos sancionados con una pena mayor, perdón, con una pena de 5 años, en esos delitos la investigación previa dura 1 año y en los delitos que pasan de 5 años duran 2, ¿ya? Es necesario de que en estos tiempos las diligencias sean operativas en función del interés de la defensa técnica. Esto es, el fiscal nunca realiza realmente una investigación a menos de que tenga una situación de interés público. Siempre los abogados tenemos que elaborar la batería de diligencias para que esas sean cumplidas en razón del tiempo del agente investigador. Entonces, es necesario siempre apuntalar el archivo en beneficio de uno con las diligencias que permitan descartar la existencia material de la infracción, el nexo causal y la responsabilidad penal como tal. Esa es mi recomendación y aclaración al proceso y un saludo fraterno a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le tenemos como Patricia Montalvo, con quien tenemos el gusto. Bueno, mi esposa es la estudiante, pero yo no. soy Abel Niquiño Ruiz, soy actual director jurídico de la Coordinadora Andina de los Derechos Humanos. A las órdenes, un fraterno abrazo a todos. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho, doctor. Y muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos otras preguntitas que han hecho los chicos. Antes de terminar, concluir esto, démosle lectura. Tenemos más mensajitos de felicitaciones. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Dice Carlos Baños, dice, buenas noches, dentro de su trabajo practico como abogado. ¿De qué manera en una audiencia puedo poner una evidencia, el perjurio de uno de los testigos falsos y sanciones? ¿Y qué sanciones tienen testigos falsos? Bueno, el testigo falso es un delito, como bien lo dice el abogado, es el delito de perjurio, y la prueba en este caso es la grabación de la audiencia, o el extracto escrito de la audiencia, pero puede ser que no lo hayan puesto tan fidedignamente. Entonces lo que se pide generalmente es la grabación de la audiencia. Debe ser rápido solicitar eso, y esa será la prueba fundamental de determinar, por un lado, primero el hecho, ¿verdad? Pero también tendrá que demostrarse, por otra parte, cómo se demuestra fehacientemente de que el testigo pues mintió y no se equivocó. Porque si es que no existe el dolo, en este caso, de perjurio, de mentir, de llevar error a un juzgador, y es un error, pues es muy complicado de que termine habiendo, de que se complete el elemento subjetivo del tipo. Entonces, por un lado, la grabación para demostrar lo que dijo la persona, y por el otro lado, pues será la prueba que determine realmente que lo que dijo ella fue mentira y que lo dijo con ánimo realmente de mentir y no por una simple equivocación o un simple error de lo que dijo. Así es, gracias, Francisco. Tenemos una última pregunta, dice, buenas noches, ¿en qué tiempo se archiva un caso o se puede solicitar el archivo dependiendo del delito? Esto nos pregunta Mauro Fajardo. En la práctica, después de un año, si es que no se ha llevado si es que no se han encontrado los suficientes elementos para realizar una imputación, en los delitos menores a 5 años se puede solicitar el archivo en 1 año, y en los delitos mayores a 5 años pues, deberá ser en 2. Puede ser en menor tiempo si es que el fiscal considera de que el acto tampoco es delito. Y esto al menos acá en San Borondón, los fiscales, el hecho de que haya cumplido el año de investigación no significa que automáticamente te van a archivar la causa, sino que hay que solicitarle y al mismo tiempo impulsar esa solicitud de archivo. Y si es que, como dijo pues, hace un momento el abogado que intervino, que es cierto, la víctima también será notificada y tendrá que poner su descargo
oponiéndose pues efectivamente a la solicitud de archivo. Y si es que la víctima también tiene argumentos pues que puedan llevar al fiscal provincial en este caso a determinar que la solicitud de archivo no es procedente, pues este fiscal nombrará a otro para que continúe con la investigación o formule cargos en su defecto. Gracias, Francisco. Tenemos un comentario de Noemí Castillo. Dice, gracias Valeria por el tiempo, excelente conversatorio. Gracias al estimado Francisco por compartir sus conocimientos. Tenemos otra pregunta. Freddy Contreras nos dice, dentro de las atribuciones del fiscal en el artículo 444 está la disposición de impedir a una persona hasta por 6 u 8 horas, no le comprendo, horas, se ausente del lugar de los hechos dentro de una investigación por conocimiento de un hecho flagrante. Si excede de esa hora, ¿se convierte en una aprehensión arbitraria? Por supuesto, claro, arbitraria e ilegal, que bueno, no son cosas distintas, pero en realidad sería ilegal porque va contra la norma y arbitraria porque por el mismo hecho de que ya lo está haciendo pues por su mero arbitrio. El fiscal no sería ilegítima porque en su momento el fiscal sí tuvo la atribución para poder dictar esa orden de aprehensión. A las 8 horas lo que tiene que hacer la persona es coger, levantarse e irse, y si lo detienen, pues en este caso incluso hay un tipo de delito que es la detención, si no recuerdo, detención ilegal, que la cometen los servidores policiales. Pero pues sí, es muy difícil probarlo, pero sí, con un habeas corpus, o si pocas horas, pues generalmente lo que sucede es que si una persona dice, tengo que ir y explíqueme si estoy detenido, pues en ese momento, si el fiscal es inteligente, que generalmente sí lo son, pues simplemente va a permitir que la persona se vaya del lugar. Así es. Francisco, en Facebook tenemos también preguntas. Dice, buenas noches, en caso de violencia intrafamiliar, la víctima ya no quiere asistir, pero debe dar su testimonio. ¿Cómo valora aquí el juez la prueba para poder resolver? Esto nos pregunta Ángela Vélez. Claro, si es que la víctima no da su testimonio, lo que pasa es que el juez no va a poder valorar esa prueba. Generalmente en su momento la víctima pudo haber rendido su versión, pero la versión es simplemente un elemento para poder formular cargos, pero el testimonio es lo único que se practica, y si es que en ese momento el testimonio es fundamental, pues el juez lo que va a tener que hacer es no valorarlo porque no existe. Ni siquiera lo valora, simplemente no va a conocerlo. Ya, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, dice Jonathan Narváez en Facebook. Buenas noches, doctor. En accidentes de tránsito, en un accidente múltiple en el que la primera colisión resultó herido uno de los conductores, seguido de esto otro vehículo choca el auto del herido y del resultado de este fallece, y el fiscal solo acusa al vehículo de la primera colisión y no al vehículo al proceso de segundo vehículo, siendo este quien empeoró la situación física y le causó la muerte. ¿Qué hacer si el fiscal se niega a vincular el proceso a esta otra persona? Me imagino que se refiere. Bueno, en este caso, pues la víctima debería, bueno, si es que el fiscal no vincula, pues la víctima, la verdad es que no puede obligar al fiscal a vincular a nadie. Eso es ejercicio del fiscal, pues generar una vinculación. Y simplemente, pues en la audiencia, si se da en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pues se le puede comunicar al juez, pero en la práctica no creo que podría haber un tipo de alternativa para poder obligar a un fiscal a formular cargos o a reformular o a vincular. Ya, gracias. Esas son las preguntas que tenemos, Francisco. Tenemos muchos agradecimientos, felicitaciones, gracias por tu tiempo, felicitaciones por la ponencia. Y bueno, pues espero que todos hayan podido registrar su asistencia, ya se les hará llegar en su momento el certificado de asistencia. Francisco, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por querer compartir tus conocimientos con los estudiantes y también pues con los profesionales del derecho que también están iniciando en este caso lo referente a los que se están inclinando en la materia penal, ¿no? Muchas gracias por todo. Esperamos poder tenerte en otra oportunidad con algún otro tema. Y bueno, pues ya, como tú ves en el chat, tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones por
Con esto yo les agradezco a todos, que tengan una excelente noche. Por favor, los que quieran y todavía están a tiempo, pueden encender su cámara para poder tomar unas fotitos de participación, de asistencia. Eso, enciendan sus cámaras, se les agradece mucho. Carlos, tenías una pregunta. Carlos Baños, ¿no? Le veo la manito alzada. Tengan la bondad. Claro. Sí, doctor. Dígame. Sí, primero pues agradecerle por los conocimientos impartidos, ¿no? Sin ser muy reiterativo, y realmente el derecho penal es apasionante, ¿no? Mi doctor, bueno, hay un caso que se dio, ¿no? ¿Qué se podría hacer ante la muerte de una persona de la tercera edad con robo en su propio domicilio? Y esto le digo porque es un caso cercano que pasó a la madrugada de ahora, a la 1 de la mañana, en un caserío de la provincia de Bolívar, doctor. Realmente la persona afectada es la viuda, ¿no? Son de la tercera edad. Entonces yo no sé como abogado cómo yo pueda ayudarles o cómo pueda instruirles. Obviamente yo sé que aquí la fiscalía procede de oficio, ¿no? Dentro de flagrancia que se llama, pero ¿qué experticias, qué diligencias puede hacer la fiscalía? Además de la fiscalía, ¿dónde más puede presentar la denuncia? En este caso la viuda, ¿no? Porque sí es un hecho penoso. O sea, la inseguridad de nuestro país ha llegado a términos alarmantes, doctor. Yo quisiera que nos pueda guiar. Igual esto es de beneficio para todos los asistentes, por favor. Gracias. Claro, o sea, son actuaciones del fiscal directamente en casos de muerte, pues, 465, 461 del COIP, si mal no recuerdo. Están pues las primeras diligencias, que son la de levantamiento del cadáver y la de reconocimiento del cadáver. Y si es que aún se dio, pues está en flagrancia, lo que le corresponde al fiscal es tratar de hablar con la víctima o con algún testigo potencial que pueda, en este caso, dar alguna información del presunto perpetrador. Más allá de eso, pues la denuncia se pone en la fiscalía y lo que queda en este caso es, si vas a ser abogado de la víctima, pues es una defensa proactiva. Si es que existen cámaras por ahí cerca, pues solicitar algún tipo si son cámaras privadas, pues simplemente se les solicita a los habitantes y generalmente las prestan. Yo he tenido casos donde cámaras privadas pues ayudan a las personas y a veces los peajes cercanos suelen darse. Esto es más criminología que otra cosa, yo no te podría decir en el caso concreto, pero generalmente el fiscal siempre va a poner ciertas diligencias que son de cajón y otras pues efectivamente que tendrás que ver tú dependiendo del caso concreto. Si es que existen cámaras, se buscan. Si existen ojos de águila, también se buscan. Si existen testigos potenciales, también se buscan. Lo que generalmente sucede es que los peajes más cercanos también se les solicita se les solicita los videos de la hora en que probablemente pudieron ellos haber pasado. Más de eso, pues no podría decirte, sino más bien esperar a ver cuáles son los resultados de esas primeras diligencias para luego ver si es que se encuentra algún tipo de culpable y de ahí partir. El derecho penal es así, o sea, es muy, muy práctico y depende, cada caso pues, será un mundo completo. Y primero las diligencias de cajón que va a solicitar el fiscal y segundo las que tú puedes hacer desde tu propio punto de vista que podrían ayudar a solucionar este caso, solicitando al fiscal esas diligencias que tú consideres, porque no existe una restricción más allá de que no violen pues, derechos constitucionales. No existe ninguna restricción que te permita a ti tratar de demostrar la materialidad o la responsabilidad de una persona. Listo, Francisco. Estábamos por terminar, pero tenemos la última pregunta, creo que de Mauro, para que nos ayude con las cámaras, por favor. Mauro, dígame. Buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, en materia constitucional, en vulneración de derecho de
participación. Si en el caso no, una parte no ha logrado emitir pruebas y se sentencia por incumplimiento de orden superior y se le manda a la fiscalía, ¿se puede emitir pruebas nuevamente? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, no la comprendí. Por ejemplo, en un caso constitucional por vulneración de derecho de participación, Ya. se aplica una acción de protección, pero la parte procesada no ha emitido pruebas. El juez no le remitió, no le aceptó las pruebas y se le manda una sentencia por incumplimiento de orden superior a derecho penal. Entonces, como se abre de nuevo el caso, ¿se puede emitir nuevas pruebas por la otra parte? Es una pregunta interesante porque la verdad ahí no te podría dar una respuesta. No sé, Valeria, si tú puedes ayudarme ahí porque la verdad no sabría dar una respuesta sobre ese caso. Mauro, estaba con atención en los controles, en todo, que no te escuché la pregunta. Vas a tener que repetirla de nuevo, mil disculpas. A ver, cuéntame. No hay problema. Por ejemplo, digo, en un caso de constitucional, ¿Ya? vulneración de derecho de participación, Ya. se aplica una acción de protección, pero una parte, en el plazo que ha durado la demanda y todo, el juez no emite las pruebas de la parte y sentencia por incumplimiento de orden superior. Ya. Como hay incumplimiento de orden superior, le manda a fiscalía para que haga cumplimiento. Como se abre un caso, ¿se puede emitir las pruebas que no se emitió por una parte? Sí, sí, Mauro, sí. Recuerda que en materia constitucional es totalmente diferente. Tú lo que tienes que demostrar es la vulneración del derecho en materia constitucional. En penal tienes que agregar todas las pruebas que tengas que de pronto en materia constitucional no lo hiciste. Pero sí, son materias totalmente diferentes. En constitucional toma siempre, o acuérdate que es en este caso que tú tienes que demostrar la vulneración de ese derecho. Si el juez mandó en este caso, pues, a materia penal, ¿no es cierto?, para que se consolide de pronto ahí el hecho, el delito, ahí vas a tener que presentar esas pruebas. Sí, eso es, ya entendí un poco mejor la pregunta. Pues claro, son cosas diferentes y en materia penal, pues tendrás el tiempo, el juez en el momento de que comunique al fiscal que se debe formular cargos, pues en este caso será el fiscal que abrirá pues un término de instrucción y en ese momento podrás presentar todas las pruebas que requieran, pero si es que el delito, si mal no entiendo, se consuma cuando no se cumple la orden del juez de remitir un tipo de prueba, en este caso, pues, independientemente de la persona que no cumplió esa orden, la cumpla luego en el proceso penal, no va a obstar en que no la haya cumplido, que la haya incumplido en el proceso constitucional. Por lo cual, en este caso, pues, independientemente de la prueba que se practique en el proceso penal, aunque sea la prueba que se solicitó en su momento en el proceso constitucional, no va a obstar para que no exista la materialidad. La materialidad o el delito se consumó en el momento que no se cumplió la orden, independientemente de que la cumplas luego. Eso es lo que te podría decir en ese caso. Estamos. No sé si me permite una... Claro, doctor. Claro, doctor. Con gusto. A ver, en materia constitucional, estimado Mauro, se tiene que demostrar la lesión del derecho. ¿Cómo el derecho ha sido lesionado? Primero. Segundo, en materia constitucional, siempre esta procede cuando en el ordenamiento jurídico no hay otra vía procesal para solucionar el conflicto jurídico. ¿Sí? Otra situación. La prueba para demostrar la lesión del derecho no es como se desarrolla en materia civil, administrativa, contencioso tributaria, contencioso administrativa o en materia penal. Un ejemplo muy claro puede ser si tú ves en la calle a un niño a las 7 de la noche en la vía pública vendiendo caramelos, ahí tú puedes identificar cómo los derechos de este niño están siendo lesionados porque está en una situación vulnerable. Su situación de estar en un lugar protegido no está en esa circunstancia, está en absoluto riesgo, ¿ya? No tiene la protección inmediata de quien ejerce la patria potestad de ese niño. Se violenta su situación de seguridad,
se violenta su situación de estar en un lugar protegido. Ahí tú puedes identificar cómo se lesiona un derecho. En lo que estaba entendiendo tu problemática, el juez remite a la fiscalía porque no se cumple un fallo como tal. Es decir, parece que la persona involucrada incurre en el 282 del Código Orgánico Integral Penal, lo que se llama el desacato. Así que la práctica de la prueba nueva en materia constitucional en un recurso de apelación ante los jueces de garantías constitucionales de la Corte Provincial, ¿sí? Tiene que ser fundamentado en razón de que pueda justificarse primero la última instancia, es decir, de que en último momento nos hemos enterado de esa prueba que justifica la lesión del derecho, que es demasiado subjetivo, ¿ya? Y que pueda definir la parte resolutiva del fallo en segunda instancia. En consecuencia, si vas a remitir que en materia penal, vas a observar que coincide con los presupuestos del artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal y con lo que también está previsto en el artículo, si la memoria no me falla, 168 del COGEP, ¿sí? Que es similar la redacción semántica con respecto a la prueba nueva. Pero en el presente caso, en materia constitucional, es demasiado subjetivo. Tú solamente mírale a un niño a las 7 de la noche en la calle vendiendo caramelos, vas a poder identificar ya el sinnúmero de derechos que están siendo lesionados en esa persona. De esa manera se identifica y se determina, se singulariza la lesión de derechos y eso está establecido en los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un fuerte abrazo a la lista. Así es, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, ahora sí, por favor, enciendan sus cámaras una vez más para poder hacer la captura de su asistencia. Vamos. Eso. Vamos, ¿quién más quiere colaborar? Vamos entonces a hacer la captura. A ver, 1, 2, 3. Me esperan un ratito para poder hacer la segunda captura en la segunda vista. Otra vez, 1, 2, 3. Esperen otro ratito. Vamos, 1, 2, 3. Eso. Ahora sí, yo les agradezco mucho por su atención. Estaremos en los correos que ustedes nos han enviado, les estaremos enviando su certificado de asistencia. Doctor, muchas gracias por su colaboración. Gracias. Gracias a usted, doctor. Cuando quiera. Pasen bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.